Bienvenidos hermanos, bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por acompañarnos, gracias a los que vinieron tan presencialmente aquí, que Dios nos trajo, ¿verdad? Para poder estudiar el libro de Romanos. Estamos los miércoles, estudiamos el libro de Romanos. Y antes de comenzar a leer la palabra y a predicar, tenemos que orar para que Dios dirija todo para su gloria, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, bendito Padre, que estás en los cielos, por este privilegio, Padre, de poder estar en contacto con tu palabra, de poder entenderla, de poder, Señor amado Dios, obedecerla. Padre, gracias por ser tu Hijo. Gracias porque tú nos escogiste antes de la fundación del mundo para ser tu representante aquí en la tierra, para vivir, oh Dios, y hablar cosas diferentes, pensar diferente que el mundo, actuar diferente que el mundo. Oh Señor, qué responsabilidad tenemos, Padre, porque me doy cuenta que día a día fracaso, Señor. Padre, en la lucha interna que tenemos, Señor amado, con nuestra carne, ayúdanos, Señor. Haznos madurar y háblanos, Padre, en esta tarde, para que el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, oh Padre amado, podamos obedecerlo, podamos someternos a tu palabra y ser personas espirituales. Señor amado, ya dejamos de ser personas carnales y actuar, oh Dios, como actúa el mundo. Ayúdanos a ser más espirituales. Queremos crecer y madurar, no ser niños, Señor, caer en, Padre amado, en lo mismo de siempre. Ayúdanos, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Haznos entender tu palabra, Señor, y no solamente entenderla, sino que ser hacedores de ella. Guíame, Padre, a leerla, a explicarla, Señor amado, para que tu nombre se glorifique y tu iglesia madure y crezca. Y empieza por mi vida, Padre. Te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Pero muy bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Pudimos congregarnos, otros hermanos en diferentes partes del mundo están siendo maltratados y perseguidos, otros como los hermanos de Ucrania también están siendo ahí, están en medio del bombardeo, pero ellos están ahí, ¿verdad? Siguiendo fieles al Señor, predicando el Evangelio, ayudando al necesitado. Bueno, vemos que acá en Uruguay, gracias a Dios, estamos en paz y en tranquilidad, pero hay otros hermanos que están pasando muchísimo peor que nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos que darle la gloria a Dios, ¿verdad? Por los problemas y las dificultades. Vamos a estar hablando de eso hoy en esta tarde, en los problemas y las dificultades que Dios permite en nuestra vida. Entonces, vamos a tener una lectura en nuestra Biblia, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a tener del versículo, me había corrido la pantalla, versículo 28 al 30. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Bien, hasta ahí va a ser nuestra lectura. ¿Se acuerdan del título que estábamos mirando? La demostración que Dios justificó a una persona. La demostración que Dios justificó a una persona. Ese es el título. Ahora el tema del mensaje, seguimos el mismo tema. Viviendo en el Espíritu, parte 5. Parte 5. Bueno, una persona que es justificada por Dios, bueno, no solamente tiene la salvación, sino también, ¿verdad? Dios le dio el Espíritu Santo para que pueda vivir la vida cristiana y pueda alabar a Dios con su vida. Entonces, cuando una persona está viviendo guiado por el Espíritu Santo, todo lo que pasa en su vida es ¿para qué? Para su bien, ¿verdad? Y vamos a estar mirando el versículo 28. Versículo 28, y vamos a estar mirando solamente este versículo, porque muchas veces son versículos, ¿verdad?, que lo usamos mucho y estamos siempre pendientes, y muchas veces cuando hay problemas nos acordamos siempre de este versículo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Bueno, estas personas, los cristianos, los nacidos de nuevo, muchas veces tenemos este versículo, ¿verdad?, como lema. Bueno, lo que me está pasando es para mi bien. Bueno,
Y bueno, y es lo que dice ese versículo. Dios lo está permitiendo para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Las luchas, las pruebas, las dificultades, las enfermedades que Dios permite en la vida de sus hijos es porque Él lo permite y es para el bien del cristiano. Las aflicciones, ¿verdad? Muchas veces que pasamos, muchas veces a los ojos humanos, y qué horrible. Pero nosotros no miramos las cosas como mira el mundo. No miramos con nuestros ojos, sino lo miramos con los ojos espirituales. Nos analizamos a la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, ¿cómo reaccionamos cuando estamos con momentos de dificultades, con problemas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Murmuramos contra Dios? Ya eso lo vimos, ¿se acuerdan el domingo que murmurar contra Dios es pecado, ¿verdad? O damos gracias a Dios porque Dios nos mandó esa aflicción o esa dificultad. Bueno, es algo para examinarnos, ¿verdad? Y para eso nos juntamos. Cada vez que abrimos la palabra de Dios es para que la palabra nos juzgue y es juzgarnos a nosotros mismos. Cuando oramos, somos como Pablo que le pidió que le sacara el aguijón en la carne y Dios le dijo que no, y se conformó y continuó sirviendo a Dios. O cuando pedimos a Dios que Dios nos saque el aguijón en la carne y Dios dice que no, igual que Pablo, ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos como Pablo? ¿Nos enojamos contra Dios? ¿Murmuramos contra Dios? ¿O nos sometemos como Pablo a la voluntad de Dios? Y Pablo fue fiel hasta la muerte, ¿verdad? A pesar que estaba enfermo, a pesar que estaba preso, Dios lo puso ahí para el bien de Pablo y para el bien de las otras iglesias, ¿verdad? Muchas veces nosotros humanamente veríamos a Pablo y pobre Pablo, ¿de dónde está? Está preso, está enfermo. ¡Qué horrible, Señor! ¡Qué malo que eres! Y ahí oraríamos, ¿verdad? ¡Ay, Señor, sacale la enfermedad a Pablo! Y Dios dice, no, no le voy a sacar la enfermedad, quiero que sirva así. Bueno, cuando un cristiano es maduro, se va a comportar como un hombre o una mujer espiritualmente madura, ¿verdad? ¿Cómo? Como Pablo. Pablo es el ejemplo. Él no renegó, sino que continuó sirviendo a Dios. Pablo entendió que ese aguijón en la carne y su prisión era por causa del Evangelio y fue para su beneficio y para el beneficio de las iglesias. Lo aceptó y continuó, ¿verdad? Ahora nosotros aceptamos los sufrimientos que Dios permite en nuestra vida o siempre nos estamos quejando contra Dios. Bueno, ¿quiénes son los que se quejan? Los niños, ¿verdad? Los niños espirituales. ¿Cuántas veces yo me quejo? ¿Verdad? Yo me considero un niño espiritual. Me quejo por esto, me quejo por aquello, ¿verdad? Y veo todos los ejemplos que Dios nos ha dado en la Biblia y veo estos hombres que están de ejemplo que Dios nos puso ahí para que nosotros imitemos su fe y sigamos también como ellos siguieron las pisadas de Cristo, y me veo tan pequeño, tan chiquito, ¿verdad? Bueno, vemos hombres acá en la palabra de Dios que Dios puso hombres donde eran hombres fieles al Evangelio y no le importó su carne, no le importó dónde estaban, no le importó su poderío económico, no le importó perder su estatus social, a él no le importó perder hasta su salud, sino que a ellos les importó ser fieles y fieles hasta la muerte. Entonces vemos hombres maduros y muchas veces me comparo yo con ellos y veo muchas veces que me parezco a esos niños que viven chillando, ¿verdad? Que se viven quejando, malcriados, ¿verdad? Que quieren esto, quieren aquello, y el padre y la madre dicen que no, y lloran y patalean, y qué feo, cómo se comportan esos niños, ¿verdad? Muchas veces, qué niño malcriado, ¿verdad? Porque no está reaccionando como algo normal, como un niño que haya disciplina, que haya enseñanza, ¿verdad? Donde el niño es indisciplinado, muchas veces su comportamiento lo va a decir fuera, ¿verdad? Su comportamiento fuera de la casa se va a ver. Bueno, lo mismo nosotros como cristianos. Muchas veces cuando Dios permite algo y nos dice no a algo, muchas veces nosotros también nos comportamos igual, como los niños, malcriados, ¿verdad? Bueno, estamos mirando cómo un cristiano vive, bueno, guiado por el Espíritu Santo. Y es la evidencia que Dios hizo algo en su vida, que justificó a esa persona, ¿verdad? Bueno, y se va a notar ¿por qué? Por su fruto. Si tiene los frutos del Espíritu, su vida se va a caracterizar que es una persona con amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, etc. Los frutos del Espíritu Santo. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, su vida se va a caracterizar con todo lo contrario, ¿verdad? Perdón, con todo lo contrario, con los frutos de la carne. No tiene amor, no obedece la palabra de Dios, no tiene gozo, sino que vive murmurando y enojado, no tiene paz porque no tiene a Dios, ¿verdad? No tiene a Cristo en su vida. En el capítulo 8 de Romanos vimos en el versículo 2, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en el versículo 2 al 3, es que el Espíritu Santo nos liberta del pecado y de la muerte. Versículo 2 al 3 del capítulo 8
nos habla Dios, que el Espíritu Santo nos liberta del pecado y la muerte. Versículo 4, gracias al Espíritu Santo cumplimos la ley de Dios, ¿verdad? Y nos considera Dios, y nos da la justicia de Cristo, Gracias al Espíritu Santo cumplimos la ley y Dios nos da la justicia de Cristo. Versículo 5, el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza. ¿Tá? ¿Por qué cambia una persona nacida de nuevo? Porque tiene el Espíritu Santo, porque Dios está dentro de él, no cambia porque él quiere, sino que cambia porque Dios está dentro de él y Dios lo va a cambiar. Esa es la promesa que Dios ha hecho. Versículo 12 al 13, el Espíritu Santo nos capacita para vencer el pecado. Bueno, si Dios venció el pecado, Cristo venció, el vencedor, nosotros, gracias al Espíritu Santo, somos más que vencedores, ¿verdad? Versículo 14 al 16, el Espíritu Santo confirma nuestra adopción como hijos de Dios. Tenemos el sello. ¿Quién nos da la garantía que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da la entrada al cielo? El Espíritu Santo, ¿verdad? No es que nosotros seamos mejores que el mundo. Al contrario, Dios dice que somos lo peor del mundo, lo que escogió Dios. Versículo 17 al 27, el Espíritu Santo garantiza nuestra gloria eterna, ¿verdad? Bueno, Dios dice que nosotros somos los herederos de Dios, ¿verdad? Coherederos con Cristo, ¿verdad? Nos garantiza la gloria eterna, estar con Dios, estar con Él, estar en la familia de Dios. Bien, versículo 27. El versículo 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña a orar, nos enseña a pedir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? No de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nos oye cuando pedimos conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Todo se lo debemos a Dios, todo lo hizo Dios. Su plan, su Hijo ejecutando el plan, y el Espíritu Santo nos da el poder a nosotros para hacer lo que Dios manda, ¿verdad? Entonces todo se lo debemos a Dios. Nada es mérito humano, sino todo es mérito divino. Por eso los versículos 28 al 30 es el resumen de todo esto, ¿ah? Del capítulo 8. Muchos de los cristianos usan este versículo y muchas veces nos dan seguridad cuando estamos pasando por una prueba, ¿verdad? Y nos da seguridad. ¿Cuál versículo? El versículo 28 que estamos mirando. Este versículo 28 nos da seguridad para nosotros. Gracias. Para nosotros. Pero bien. Pero la certeza de nuestra seguridad es la que dice el versículo 29 al 30. ¿Cuál es la certeza que tenemos? Bueno, vamos a leerlo. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Bueno, está hablando de nosotros, ¿verdad? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Ah? O sea, tenemos la seguridad. Somos justificados, y en el momento que nos justifica Dios, somos glorificados. Ya estamos ahí, en la familia de Dios, ¿verdad? Esto nos da la certeza de seguridad de nuestra salvación. Estar seguro de Dios. Debemos creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben cuál es el problema que muchas veces tenemos? Que dudamos de la palabra de Dios y no creemos en la palabra de Dios. Por eso muchas veces nos va como nos va. Muchas veces Dios nos tiene que disciplinar. Muchas veces Dios tiene que actuar en nuestras vidas para hacernos confesar nuestro pecado y ver la palabra de Dios y creer en las Escrituras. La Escritura tenemos todos los mandamientos de Dios y todas las promesas de Dios para su iglesia, para los suyos. ¿Ah? No es para el mundo, es para nosotros. Para que nosotros confiemos en Dios, que Dios está de nuestro lado, Dios está con nosotros y nos da seguridad, ¿verdad? Somos, muchas veces nos comportamos como niños inseguros. Los niños inseguros, cualquier cosa, en vez de confiar en lo que le dice el padre y la madre, no hace lo que el padre y la madre le dice, y en el momento cuando hay problema, ¿verdad? Ahí desobedece. ¿Cómo se siente el niño? Inseguro. No obedecía a papá y a mamá. ¡Qué macana! Y ahora se van a dar cuenta. Y eso nos da, cuando el niño desobedece al padre, eso le da inseguridad, porque no obedeció al padre. Ahora cuando él obedece al padre, dice, bueno, yo obedezco al padre, yo estoy seguro. Sé que mi padre va a estar contento. ¿Tá?
Bueno, lo mismo el cristiano. El cristiano vive inseguro y anda como la onda del mar de aquí para allá, muchas veces, y muchas veces anda, no sabe esto, no, cree en esto, y en la semana no cree en esto y cree en esto, y deja este versículo y cree en otro. Hermanos, tenemos que creer en toda la Biblia. Toda la Biblia es para que nosotros la creamos y la vivamos. Pero bueno, hay personas, ¿verdad?, que no creen en la palabra de Dios y bueno, se comportan como niños espirituales. Su vida no tienen paz, no tienen seguridad, andan de aquí para allá como ondas del mar, ¿verdad? Bueno, ¿y quién sale perjudicado? Bueno, los perjudicados son ellos y su entorno. ¿Por qué? Porque no tienen la bendición de Dios, sino que Dios va a castigar a ese cristiano, lo va a disciplinar para que se arrepienta y confiese su pecado y vuelva a los caminos de Dios, ¿verdad? Y vuelva a Dios, a estar cerca de Dios, y Dios lo va a tratar, porque Dios va a tratar a sus hijos. Bueno, lo dice la palabra, ¿se acuerdan? Que Dios al que ama, ¿qué? Lo disciplina, ¿tá? Lo disciplina. Muchas veces vemos personas que dicen, estos dicen que son cristianos, pero ya cómo viven, y no pasa nada. Bueno, si Dios no disciplina a esas personas, quiere decir que no son hijos de Dios, son bastardos. La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Muchas veces Dios deja que Satanás nos tiente y que caigamos en pecado para que nosotros veamos la poca fe que tenemos, la poca confianza que tenemos en Dios. Por eso dice Romanos 8:28, la primera parte, y sabemos que a los que aman a Dios, y sabemos, ¿a quién está hablando? ¿Quiénes son los que saben que Dios los ama? A los cristianos. Sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? Dios ama a sus hijos. Dios envió a su Hijo, dio su Hijo por nosotros, ¿verdad? El mundo no ama a Dios, ¿verdad? Y aparte Dios dice en Romanos que Dios mira al mundo como su enemigo, porque el mundo odia a Dios y Dios odia el pecado que practica el mundo, ¿verdad? Son enemigos de Dios y enemigos de Cristo. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los cristianos. ¿Quién es su amor en primer lugar, el amor de Dios en primer lugar, para quién está? Para los cristianos, para sus hijos. O sea, Dios nos ama, Dios es bueno, ¿verdad? Y bueno, y muchas veces Dios va a tener que tratarnos no simplemente con amor, 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 ¿verdad? Y está todo bien, sí, amén, amén. Muchas veces no está todo bien en nuestra vida espiritual. ¿Y qué tiene que actuar? ¿Qué hace Dios? Perdón, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? Disciplinarnos, ¿verdad? Y toda disciplina duele. Entonces muchas veces ahí donde el cristiano se queja y llora y hace berrinche, ¿verdad?, contra Dios. Pero Romanos 8:28 dice todas las cosas. Acá no está hablando, bueno, las bendiciones son de Dios. Lo que me está pasando de lo malo es de Satanás. No. Todas las cosas que Dios permite a los que aman, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas, lo bueno y lo malo. ¿Tá? No solamente lo bueno, todas las cosas. Versículo 32 dice, del mismo capítulo, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas nos promete Dios a nosotros. Bueno, todas, ¿cuál cosa? Las buenas y las malas, ¿verdad? Dios dio lo más preciado que tenía, su Hijo, lo sacrificó allí en la cruz, lo puso en la cruz. Descargó el odio que tenía contra Gustavo, bueno, lo descargó en Cristo ahí. Así que imagínense, ¿tá? Si Dios descargó su odio a su Hijo más amado para salvarme a mí, ¿cómo no me va a dar todas las cosas que yo necesito acá en la tierra? ¿Se entiende? Bueno, muchas veces no creemos en las promesas de Dios. Bueno, todas las cosas para nuestro bien espiritual, no es todas las cosas que le quiere mi carne, ¿verdad? No es toda la prosperidad como muchas veces están enseñando los herejes, falsos maestros, ¿verdad? Dios no nos promete riqueza aquí en la tierra, las riquezas nosotros están en el cielo, allá están las riquezas. Aquí en la tierra lo que Dios nos promete es sufrimiento. Cristo dijo, en el mundo van a hallar sufrimiento, van a sufrir. En el mundo tienen que cargar su cruz y seguirme. O sea, en el mundo van a sufrir por mí. El verdadero cristiano sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien. Lo malo y lo bueno. Todas las cosas, ¿verdad? Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Ya lo dijimos. Los cristianos. Los cristianos son los que aman a Dios. Salmo 25,
versículo 10 dice, toda la senda de Jehová son misericordia y verdad. Todas, dice, toda la senda. ¿Para qué? Para los que guardan su pacto y su testimonio. ¿Quiénes son los que guardan el pacto de Dios y los testimonios de Dios? Los hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, todos sus caminos, los caminos que nos hace trazar Dios, estamos en la misericordia de Dios y estamos en la verdad de Dios. Entonces tenemos que estar seguros. Aunque suframos, aunque lloremos, aunque no nos guste nuestra carne, pero nosotros estamos seguros porque estamos en la misericordia de Dios. Pero al creyente le pasan en su diario vivir cosas buenas y cosas malas, ¿verdad? A la vista de los hombres. A la vista de los hombres dicen, ¡ay, qué horrible! Sos cristiano y estás pasando por tal cosa, ¿verdad? Fue una de las tentaciones que usa Satanás. Cuando tentó a Cristo, le dijo, tirate del templo, de allá arriba tirate. Total, soy el Hijo de Dios. Si va a mandar a sus ángeles para que te cuiden y te guarden. Tirate, ¿verdad? Y para que Cristo le hiciera dudar de la protección de Dios, ¿verdad? Satanás quería que Cristo dudara de la protección de Dios. ¿Se entiende? Y nosotros también somos atacados iguales. Cuando hay momentos de persecución, de sufrimiento, de prueba, de angustia, de dolor, de enfermedades en nuestra vida, va a venir Satanás y va a decir, ¿cómo? ¿No eres hijo de Dios vos? ¿Qué te pasa? ¿Por qué sufrís? Bueno, los hijos de Dios sufrimos, pero ¿sufrimos para qué? Para nuestro bien, ¿ah? Para el crecimiento espiritual. Es lo que Dios permite en nuestra vida. Romanos, capítulo 8, versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Nadie. Ni los demonios, ni Satanás, ni nadie, nada creado nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque no hay otro mayor que Dios, porque Él es el mayor de todos, ¿verdad? No hay otro más poderoso que Dios, y Él es nuestro Padre, y está a favor de nosotros. Nada nos va a poder separar del amor de Dios. Esto nos da seguridad, ¿verdad? Que no vamos a perder la salvación. ¿Saben por qué? Versículo 31 del capítulo 8 de Romanos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Supremo, lo máximo, está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Somos los hijos de Dios, ¿verdad? Le pertenecemos a Él, pero somos débiles. Y pecamos, ¿verdad? Y Dios nos hace confesar el pecado por medio del Espíritu Santo. Para eso nos dio el Espíritu Santo también, para confesar pecados, ¿verdad? Una persona que no tiene el Espíritu Santo va a vivir orgulloso, como los fariseos, religiosos. Yo estoy bien, el que está mal sos tú, y yo estoy bien y yo no tengo defecto, no tengo problema. Así piensa un religioso, ¿verdad? Pero el cristiano, al tener el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Va a ver su pecado, ¿verdad? Y nos va a ayudar y nos va a hacer confesar el pecado y nos va a dar la fuerza para abandonar ese pecado. ¿Ah? Bueno, versículo 34 de capítulo 8 de Romanos dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Nadie nos puede condenar porque somos hijos de Dios. Tenemos la vida eterna. No vamos a perder la salvación. Dios cuando nos salva nos justifica, ¿se acuerdan? Y nos glorificó. Nos justifica y enseguida van juntos. La justificación y la glorificación están juntas. No podemos perder la salvación, ¿verdad? Porque si perdiéramos la salvación, entonces Dios sería mentiroso. Y Dios nos puede mentir. Dios no miente. Porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que dijo lo va a hacer. Él lo va a hacer. Creamos a la palabra de Dios, hermano. Génesis, capítulo 50, versículo 20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esta es la historia de José, ¿tá? Cuando José y sus hermanos lo tiraron al pozo y después lo vendieron como esclavo. Bueno, ellos pensaron que le hicieron mal a José, ¿verdad? Lo tiraron ahí, lo vendieron como esclavo. Qué mal le hicimos a nuestros hermanos, qué bueno, ¿verdad? Pero Dios usó ese mal que le hicieron a José para el bien de José y para el bien de Dios también. ¿Por qué? Porque José fue fiel, ¿sí? Continuó siendo fiel, continuó hablando de Dios, continuó sirviendo a Dios. ¿Y quién se glorificó al final? Dios. ¿Ah? Muchas veces Dios va a permitir el sufrimiento en nuestra vida para glorificarse Él, no para glorificarnos nosotros. Bueno, hermanos, debemos aprender a orar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debemos orar, dar gracias muchas veces por lo que Dios permite en nuestra vida. No quejarnos, no murmurar, sino gracias por lo que Dios permite en nuestro diario vivir, ¿verdad?
Muchas veces no sabemos enfrentar los problemas de la vida, no sabemos luchar contra las tinieblas, no sabemos evitar las tentaciones, pero solo gracias al Espíritu de Dios que está en nosotros podemos enfrentar estas cosas y también podemos orar, ¿verdad? Pero debemos orar de acuerdo a los mandamientos de Dios, a las promesas de Dios. Y sabemos lo que a Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Entonces cuando vamos, pues fuimos mal enseñados, ¿verdad? Se nos quebraba una uña, vamos a orar a Dios porque Dios le haga crecer la uña y no sufra. No, si Dios muchas veces Dios permite el sufrimiento del cristiano para que el cristiano se acerque a Dios, ¿verdad? Puede ser que la vida del cristiano esté alejada de Dios porque está mirando mucho al mundo y las cosas del mundo, codiciando las cosas del mundo. ¿Y con qué me va a traer Dios a sus pies otra vez? Con sufrimiento, con sufrimiento. Así trabaja Dios. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Por eso Dios es bueno. Todo lo que permite en nuestra vida es para nuestro bien. Pero ¿qué permite Dios en mi vida? Las cosas buenas y las cosas malas, ¿verdad? Las dos cosas pasan en nuestra vida, es para nuestro beneficio, para nuestro bien. Bueno, pero ¿qué permite Dios en mi vida? Como dije, las cosas buenas y las cosas malas. Dios tiene sus atributos. Vamos a mirar un poquito los atributos de Dios. Él es todopoderoso. Su poder actúa, ¿para qué? ¿Para qué tiene todo ese poder Dios? Para actuar para nuestro bien. Nos da el Espíritu Santo, que es el poder de Dios que está en nosotros. ¿Y para qué está el Espíritu Santo dentro de nosotros? Para nuestro bien. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuándo reposa el poder de Cristo? Cuando damos gracia, ¿verdad? Y vemos nuestras debilidades, nuestra fraqueza, y vemos el poder de Dios que actúa en nosotros. Ahí nos gloriamos en Cristo. Gracias, Señor, porque gracias a tu poder yo pude hacer tal cosa. Gracias, Señor, porque pude evangelizar. Gracias, Señor, porque pude servirte. Gracias, y así, ¿verdad? Así es el cristiano maduro. Está dándole la gloria a Dios. Versículo 10 del mismo capítulo 2 de 2 de Corintios 12. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las que. ¿En qué se gozaba Pablo? En las debilidades. Dice Pablo, no me gozo en los logros, no me gozo en mis servicios, no me gozo en que yo estoy pastoreando tantas iglesias, he abierto tantas iglesias. No, no, no. Pablo se gozaba en sus debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque Pablo, cuando se veía que no podía, él era fuerte, porque veía el poder de Dios cómo actuaba, y él podía hacer las cosas para la gloria de Dios. ¿Se entiende? El cristiano no se goza por lo que logra, ¿verdad? Como estamos habituados a ver nosotros, ¿verdad? Aplaudir hombres, aplaudir templos, aplaudir años de servicio. Pablo no se gozó de eso. Pablo se gozó en sus debilidades. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Gozarnos en las debilidades. ¿Por qué? Porque ahí se ve el poder de Dios que nos va perfeccionando. ¿Ah? Solo el poder de Dios es el que nos hace fuerte en medio de los problemas, en medio de las debilidades. Y ahí es donde el cristiano da gracias. Gracias, Señor, porque gracias a tu poder pude enfrentar este pecado y salir victorioso. Gracias porque pude huir. Gracias porque tú me diste sabiduría. Gracias porque pude ser vencedor de esta tentación. Pero no lo hacemos nosotros. Es el poder de Dios que está en nosotros. El Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso una persona que no tiene el Espíritu Santo va a caer y va a vivir en el pecado. Se va a revolcar como el chancho se revuelca en el lodo. Y él se va a revolcar en el pecado y se va a gozar en el pecado. ¿Verdad? Y él va a estar contento ahí. Pero el cristiano tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos va a dejar estar contento ahí, revolcándose en el barro, en el lodo, como los cerdos, ¿verdad? Bueno, también Dios es sabiduría. Él es toda la sabiduría, es toda la ciencia. Él es lo máximo de sabiduría. Bueno, nosotros también tenemos parte de esa sabiduría en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la sabiduría de Dios, es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios, es la que nos hace entender la Escritura, es la que nos hace recordar las Escrituras, es la que nos hace entender las Escrituras, es la que nos hace vivir las Escrituras, ¿se entiende? Todo es obra de Dios, y eso que tiene que generar en nosotros, gozo. Gozo porque podemos hacer algo porque Dios está con nosotros, ¿se entiende? Bueno, entonces, por más problemas que haga, más dificultades que haga, Dios está conmigo, ¿verdad? Y si Dios está contra mí, ¿quién va a estar contra mí?
nadie me puede condenar, ¿verdad? Y gracias al Espíritu Santo que nos hace vivir su palabra es donde el cristiano tiene victorias espirituales. Tenemos victorias espirituales. ¿Cuándo? Cuando hacemos lo que el Espíritu Santo nos dice, de acuerdo a la palabra de Dios. No son de acuerdo a nuestras imaginaciones o de acuerdo a nuestro éxtasis espiritual que muchas veces vemos en muchas iglesias, ¿verdad? Que se tiran al suelo y que gritan y bueno, y hacen mil cosas, ¿verdad? Bueno, no, eso no es obra del Espíritu. Las obras del Espíritu están aquí. Nos va a llevar a mirar la palabra de Dios, a obedecer, a orar de acuerdo a la palabra de Dios, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Todo eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿se entiende? No revolcarnos, no gritar, porque eso no es la obra del Espíritu Santo. La Biblia dice hacer todo decentemente y con orden. Entonces, cuando hay desorden, no es obra del Espíritu, sino obra de Satanás. Cuando Dios puso en orden el mundo, ¿cómo estaba el mundo? Desordenado y en tinieblas, ¿verdad? Bueno, cuando Dios viene a la tierra y pone orden en la tierra, te lo está dando ya desde ahí que es un Dios de orden. Entonces la iglesia, el cristiano, es un cristiano que mira la palabra de Dios y ordena todo de acuerdo a la palabra de Dios, porque sabe que su Padre es un Dios de orden y las órdenes están aquí en la Escritura, ¿verdad? Así de sencillo. No es éxtasis, no son emociones, sino es simplemente obedecer las Escrituras. Bueno, cuando pecamos, ¿qué pasa? Cuando pecamos, Santiago capítulo 4, versículo 6, dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Bueno, ¿a quién Dios le da gracia? A los humildes. ¿Quiénes son los humildes? ¿El mundo? No, el cristiano es el que tiene el Espíritu Santo, porque tiene el Espíritu Santo en su vida, lo va a llevar a confesar el pecado, a humillarse delante de Dios, a analizar su vida y ver su vida a la luz de la palabra de Dios, mirando a Cristo y examinándose su vida, juzgándose a sí mismo, ¿verdad? Eso no va a hacer ¿qué? Humillarnos a los pies de Cristo. Y eso a Dios le agrada, ¿verdad? Cuando sus hijos se humillan a los pies de Él y confiesan su pecado, Dios los sana, Dios los limpia, ¿verdad? Nos da la sabiduría para apartarnos y nos da la fuerza para continuar, gracias al Espíritu Santo. Pues entonces, el soberbio es el religioso, que le echa la culpa a Satanás. No se le echa la culpa así. No es mi pecado, es culpa de Satanás. Satanás andaba ahí y me hizo caer, ¿verdad? No es culpa mía, Señor, es culpa de Satanás. Y Satanás lo creaste vos. Es culpa tuya, Señor. ¿Por qué Satanás está acá en la tierra? Lo mismo que hizo Adán cuando pecó. Señor, la mujer que me diste, ¿ah? Ella fue la que me hizo pecar. Y la mujer que me diste, o sea, que la culpa la tenía Dios. Y eso es lo que hace el religioso, ¿verdad? El mundano que también es lo mismo, echa la culpa a Dios. Mira lo que está pasando en el mundo. Hay culpables, Dios. Y señalan a Dios, ¿verdad? Y hablan mal de Dios, blasfemian el nombre de Dios, maldicen a Dios. Así vive el mundo. Pero el cristiano, ¿qué hace? Ve el pecado y se humilla. Él lo confiesa, porque el Espíritu Santo está en él. ¿Me entienden? Oseas, capítulo 14, versículo 4 dice, curaré sus desobediencias. Curaré su desobediencia. Dios va a curar nuestra desobediencia. Somos obras inconclusas donde necesitamos, ¿verdad?, ser tratados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a estar mostrándonos nuestros errores, nuestros pecados. Y Dios nos va a curar. Dios nos va a limpiar. Miqueas, capítulo 7, versículo 18 al 19 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no tuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? ¿En qué se deleita Dios? En misericordia. Él es misericordioso y esa misericordia la usa ¿para quiénes? Para sus hijos, para nosotros. Versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahí cada pecado que nosotros hacemos, el Señor nos limpia y ese pecado, dice, lo tira a lo profundo del mar. ¿Verdad? ¿Qué Dios como Él? Que ama la misericordia. Esa misericordia la usa en sus hijos. En sus hijos. Salmo 91, versículo 15, dice, me invocará y yo responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Amén. Es una linda promesa de Dios, ¿verdad? Bueno, el cristiano me va a invocar, yo le voy a responder, ¿verdad? Como voy a estar con Él en la angustia. Muchas veces decimos, ay Señor, lloramos, estamos solos en este problema, me siento solo. No, el cristiano no está solo.
Dios está conmigo, porque el Espíritu Santo está en mí, está acá adentro. Dios está conmigo y Él me va a librar y Él me va a glorificar. Ya soy glorificado, ¿verdad? Ya Dios me justificó y me glorificó. Ya estoy justificado y glorificado. Salmo 37, versículo 39 dice, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Muchas veces vemos hermanos y hermanas, ¿verdad?, que están pasando momentos malos y dificultosos en su vida, y decimos, pero ¿cómo lo puede hacer? Porque Dios está con él, ¿verdad? Y Él puede pasar esa prueba porque Dios lo está fortaleciendo. Bueno, vemos los hermanos de Ucrania, esos hermanos están ahí en guerra. Ayer estábamos mirando en la iglesia de MacArthur, hablando de los pastores que están ahí, en Ucrania, que están predicando. Hay pastores que se vinieron, pero hay pastores que se decidieron quedarse allí. ¿Para qué? Para ayudar, para alimentar a los pobres, para evangelizar, para extender la palabra de Dios. La iglesia está llena, porque cuando hay problemas, las personas ¿qué hacen? Buscan a Dios. Lo mismo pasó a nosotros, cuando teníamos problemas en nuestra vida, ¿qué hicimos? Buscamos a Dios, ¿verdad? Buscamos la protección, así el ser humano. Mientras no hay problemas, no hay dificultades, no pasa nada. Pero cuando hay dificultades, el ser humano va a buscar a Dios. Es lo mismo el cristiano. Muchas veces el cristiano está tan entretenido con las cosas del mundo que Dios permite dificultades y problemas para que vayamos a Él y caigamos a los pies de Él. Filipenses capítulo 4, versículo 19 al 20 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué va a suplir Dios? Todo. Todo dice, ¿verdad? ¿Y cuánto nos cuesta creer esto, verdad? ¿Cuánto me cuesta creer esto? Ay, falta esto. Ay, qué horrible. Y ahí nos desesperamos y hay que pagar esto. Y ahí salimos, ¿verdad? Qué horrible. Y tenemos que trabajar doble y capaz que... Bueno, mi Dios va a suplir todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, al Dios Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? O sea, no, Dios no va a suplir todo lo que yo quiera, sino va a suplir lo que a mí me falta en mi vida espiritual y para mi diario vivir. ¿Se entiende? No es lo que mi carne y mis deseos quieren. Dios va a suplir mis necesidades, no mis caprichos. ¿Se entiende? Muchas veces vamos a orar porque quiero esto y quiero aquello. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que yo tenga esto? ¿Es la voluntad de Dios que yo haga esto? ¿Que yo me vaya? ¿Que haga esto? ¿Que haga lo otro? Entonces el cristiano siempre pone a Dios en primer lugar. Salmo 37, versículo 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado. No he visto a justo desamparado. Y ni su descendencia que mendigue pan. Bueno, vemos aquí las promesas. Dios las puso aquí ¿para qué? Para nosotros, para la iglesia, para que la creamos y confiemos en Él, en sus promesas. Hechos, capítulo 20 al 32 dice, y ahora hermanos, os encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Cada vez que venimos y abrimos las Escrituras, venimos a que Dios nos edifique. Y con ese espíritu tenemos que venir. Bueno, voy a ir a congregarme, ¿verdad?, para adorar a Dios, ¿sí? Pero también Dios va a edificarme para yo seguir adorándolo mejor. ¿Se entiende? Bueno, debemos congregarnos con este espíritu de ser edificados por Dios, por su palabra. Por eso abrimos la palabra, la estudiamos, ¿para qué? Para que Dios nos edifique, para que Dios trate con nuestra vida. Tenemos la oración que opera para nuestro bien. ¿Tá? Dios pensó en un medio de comunicación con sus hijos, creó la oración. Cuando oramos estamos entrando en el tercer cielo, en espíritu, y gracias al Espíritu Santo nos guía a hablar con Dios. ¿Tá? Nos da las palabras, nos da lo que tenemos que pedir, porque nos va a llevar el Espíritu Santo a pedir de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a lo que yo necesito o mi carne quiere, sino de acuerdo a las promesas de Dios, de acuerdo a dar gracias por los problemas, dar gracias por las aflicciones. Todo eso hace el Espíritu Santo. ¿Tá? También Dios creó a los ángeles. Ellos son buenos, son santos. ¿Y saben qué hacen? Bueno, Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Para qué creó Dios los ángeles? Para que le sirvieran a Él, pero también a sus hijos. ¿Se entiende? Él es nuestro Padre, somos familia. Y Dios cuida de su familia. ¿Y a quién manda a que nos cuide?
a los ángeles, ¿verdad? Bueno, alrededor nuestro hay una lucha espiritual. No es que nosotros nos congregamos y venimos y no pasa nada y ay, qué bueno, sí, Dios nos protege, sí, Dios nos protege, pero muchas veces están los ángeles alrededor nuestro, ¿verdad? En una batalla espiritual contra los demonios, para que ellos nos quieren hacer mal y ellos están cuidando a los hijos de Dios. Cada hijo de Dios tiene un ángel que lo protege. ¿Para qué? Para ser protegido, ¿verdad? Mateo capítulo 18, versículo 10 dice, mirad, que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué pequeño está hablando? De los pequeños espirituales, de los pequeños hijos de Dios. Nosotros somos pequeños, somos bebés espirituales. Bueno, nosotros tenemos un ángel que nos cuida, enviado por Dios, ¿verdad? Nosotros somos los pequeños, que tenemos a esos ángeles de Dios, ministradores de Dios que nos están cuidando para que nosotros podamos hacer lo que Dios manda y vivir la vida cristiana para la gloria de Dios. Hay otra cosa que Dios proveyó a sus hijos por medio del Espíritu Santo, que son los dones. ¿Para qué Dios nos dio dones? Para la exhortación, para ayudarnos, para ayudarnos, alentarnos los unos a los otros, ¿verdad? Bueno, yo puedo tener el don de la enseñanza, sí, buenazo, pero ¿para qué? ¿Para que me gloríen a mí? ¿Para que me hagan una fiesta para mí? ¿Por los años que yo llevo estudiando? No, es para el beneficio de ustedes, ¿verdad? Dios me capacita, me da la sabiduría por medio del Espíritu Santo y Dios me enseña la palabra de Dios y yo ¿para qué la quiero? Para enseñarla a otros, para ser discípulos. Y bueno, el que tiene el don de exhortación, ¿para qué lo quiere? ¿Para exhortarse a sí mismo? Sí, se exhorta a sí mismo, pero tiene que exhortar a otros, ¿verdad? El don de servicio, ¿para qué es? ¿Para servirme a mí mismo? No, para servir a otros. ¿Se entiende? Dios nos dio dones para que el cuerpo de Cristo sea beneficiado, para que el cuerpo de Cristo crezca, para que el cuerpo de Cristo marche. No, el cuerpo de Cristo no puede marchar por un don solo, sino cada cristiano tiene un don y ese don se desarrolla para el beneficio del cuerpo de Cristo. Por eso en Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25 dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? Se exhortan, ¿verdad? Se estimulan a obedecer la palabra de Dios, a hacer buenas obras. Hermano, eso es pecado. Hermano, eso no se hace, eso no se dice. Hermano, tenemos que hacer tal cosa. Mira, hay que hacer una buena obra, ¿verdad? No, hermano, no dejes de congregarte. Tienes que congregarte, es un mandamiento. Si no te congregas, es pecado. Y así, ¿verdad? Nos exhortamos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que todo el cuerpo marche, no para que me alaben a mí. Bueno, los dones son como dije, para alentarnos los unos a los otros a ser más fieles a Dios en obediencia a la palabra de Dios. Por eso nos estimulamos, ¿verdad? Y somos un cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Una obra no marcha solo por uno, sino marcha gracias a todos. Todos tienen un don y todos lo desarrollan y entonces el cuerpo marcha. Si cada cristiano no usa su don, el cuerpo no marcha, ¿verdad? Uno solo, como dije, no puede marchar. Y si vemos un hermano que está en pecado y no le llamamos la atención como Dios nos manda a llamar la atención, estamos otorgando el pecado. Y cuando otorgamos el pecado, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos empujando a que peque más. No me importa, él haga su vida, yo hago mi vida, ¿verdad? No juzguéis, como muchas veces escuchamos eso, no juzguéis. Sí, la Biblia manda que nos juzguemos los unos a los otros y nos exhortemos los unos a los otros. No juzgarnos los unos a los otros es pecado, ¿verdad? Por eso Mateo 18:6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Bueno, es muy delicado, ¿verdad? Ver a un hermano y no decir nada cuando peca, porque lo estamos empujando a que peque más, que se pierda más. Y mi responsabilidad, Dios me muestra el pecado de él. Y si yo no le llamo la atención, no le muestro su pecado, es la responsabilidad mía, como hermano, ¿se entiende? Debemos exhortarnos los unos a los otros. Si veo que mi hermano peca, tengo que ir y decirle, ¿para qué? Para que mi hermano vuelva a ser más obediente a Dios y confiese su pecado. Somos una familia, hermanos, que nos cuidamos los unos a los otros. Dios ha hecho todo tan bien, sus ángeles, la oración, Dios adentro de nosotros, los hermanos,
que esté pendiente de nosotros para que podamos llegar a la meta. Dios hizo todo para que nosotros podamos llegar a la meta, para que podamos crecer y andar en santidad, para que podamos parecernos más a Cristo. Pero todo es el plan de Dios. Bueno, el sufrimiento, creo que se me ha ido un poco la hora. Vamos a dejarlo por acá, ¿verdad? Y vamos a dejar para la semana que viene, donde vamos a hablar de los sufrimientos que Dios permite en nuestra vida como cristianos. Muchas veces miramos los sufrimientos como una maldición. Así lo mira el mundo, ¿verdad? El mundo ve el sufrimiento y dice, ¡ah, qué maldición esto, qué maldición aquello! Sí, la maldición del pecado. Pero para el sufrimiento, para el cristiano, es para el bien de él. ¿Ah? Dios está con nosotros, hermano. Tenemos que creerle a Dios, tomar su palabra, creerla, orar de acuerdo a su palabra, y Dios va a contestar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo todo de acuerdo a su voluntad. Ahora, cuando no pedimos de acuerdo a su voluntad, Dios no nos oye. ¿Entiende? Bueno, vamos a orar. Padre, bendito sea, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva. Tu palabra es la verdad. Señor, ayúdame a mi incredulidad. Aumenta mi fe. Señor, que pueda ser un hombre de fe, un hombre espiritual. Y dejar de ser niño, Señor. Oh, ayúdame a madurar, a crecer espiritualmente. Gracias por las pruebas. Gracias, Señor amado, por darnos todo para que nosotros podamos, en esta vida de tiniebla y de maldad, donde el enemigo reina, Señor, podamos nosotros ser triunfadores y victoriosos, porque te tenemos a ti. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Tu Espíritu, que nos ayuda a vivir la vida cristiana y nos da la victoria. Señor, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Él venció allí en la cruz. Él puso todos sus enemigos a sus pies. Y puso, Señor amado, a la iglesia, a nosotros nos exaltó. Si Él ganó y Él es vencedor, también nosotros somos más que vencedores. Gracias a Cristo, Señor. ¿Y cómo no te vamos a adorar? ¿Cómo no te vamos a adorar, Señor, darte gracias? Señor, ayúdanos. No solamente que te adoremos con nuestra boca, sino con nuestro diario vivir, obedeciendo las Escrituras, orando a través de las Escrituras. Guárdanos, Padre. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por orar y acompañarnos y siempre estar ahí, hermanos. Gracias por seguir la Iglesia Reformada de Durazno y poder estar juntos predicando aquí en esta ciudad, otros hermanos predicando en otra ciudad y bueno, orando, ¿verdad?, por los hermanos también ahí de Ucrania, de tantas partes del mundo que hay persecución, en China, en Corea del Norte, en África, en tantos lugares donde son matados los cristianos y están pasando momentos malos, ¿verdad?, a la vista de los ojos, pero sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Bueno, oremos para que su fe no falte y puedan seguir siendo más fieles a Él, a ellos, ¿verdad?, y nosotros podamos ver e imitar su fe. Esos son los verdaderos cristianos, que están dando su vida por el Evangelio. Bendiciones y bueno, gloria a Dios por el Dios que tenemos. Que pasen lindo.